En el siguiente circuito esquemático se muestra en serie una resistencia de 4 megaohmios con un capacitor de 3 microfarados que lo vamos a suponer sin carga, descargado el capacitor. Y este está conectado a una FEM, a una fuerza electromotriz de 12 voltios de resistencia interna cero. Entonces, en el momento de encender el circuito, entonces hay una corriente de carga y analicemos entonces qué ocurre primero con la constante de tiempo, encontrar la constante de tiempo. Dado que este es un circuito RC serie, entonces la respuesta literal A de la constante de tiempo es que esta es igual al producto de resistencia por la capacitante. Básicamente R, que es 4 megaohmios, y la capacitancia, que es 3 microfarados, nos da una constante de tiempo igual a 12 segundos. Entonces, 12 segundos es la constante de tiempo y vamos a interpretar más adelante cuál es el significado de este tiempo. ¿Qué está ocurriendo con el capacitor cuando ha transcurrido 12 segundos? A ver, para la segunda pregunta hay que calcular o encontrar la función de la carga del capacitor, la corriente por el capacitor, el voltaje en el capacitor, en términos del tiempo. O sea, unas funciones matemáticas que nos expresen cómo cambia esa carga, esa corriente y ese voltaje aquí en el capacitor. Entonces, obviamente, el capacitor que estaba descargado previamente empieza a acumular carga y a variar, por tanto, la carga de voltaje. A medida que la carga se acumula, esta corriente va disminuyendo. Entonces, de acuerdo a la ley de Kirchhoff de voltaje, en este lazo, en este recorrido, diríamos, el valor de la FEM, que es menos la caída en la resistencia, ¿verdad?, menos la caída en el capacitor, debe dar 0. Entonces, este valor de la FEM menos la caída de la resistencia, que sería la resistencia por la corriente, menos el voltaje en el capacitor, que es Q sobre C, igual a 0. Por lo tanto, puedo encontrar una ecuación diferencial en términos de Q, ya que I es de Q a dt. Y esto menos Q sobre C igual a 0. Ahora, esto puedo expresar también como multiplicando por C, E por C, menos Q, ¿verdad? Eliminé C, es igual a, del otro lado, RC por primera derivada de Q con respecto al tiempo. Y de allí, separar variables, ¿no? Carga en un lado, tiempo en otro lado. Entonces tendría acá E por C, bueno, en realidad, dt RC, y del otro lado tendría dQ dividido para E por C menos Q. Entonces eso es lo que despejamos, ¿no? Y luego, cuando integro, voy a identificar aquí que la integral de esto es logaritmo natural, pero para que me dé el logaritmo natural de S menos Q, el diferencial de esto debería ser menos de Q. Entonces tendría que multiplicar por menos 1 y menos 1. Y de allí evaluar las condiciones de propiedad. Para t igual 0, la carga del capacitor es 0, porque esa es la condición, sale sin carga. Y para un tiempo t cualquiera, averiguo cuánto es la carga del capacitor. Entonces, evaluamos esto y nos queda menos 1 sobre RC por T, ya que al evaluar 0 queda 0. Y esto en el lado derecho me quedaría logaritmo natural de E por C menos Q', todo evaluado desde 0 hasta Q. Entonces me queda T sobre RC igual al logaritmo natural de, aquí donde está Q', evaluamos el límite superior que es Q, me quedaría S menos Q, y luego menos el logaritmo natural, evaluando 0 quedaría esto 0, quedaría solo el argumento E por C.
Entonces, para despejar Q, ¿qué tengo que hacer? Euler, ¿no? E a la menos T sobre RC es igual a E elevado a la logaritmo natural de, dividido para E por C me queda 1 U E por C. Ahí. Entonces saben ustedes que esto es E a la menos T RC, y en el lado derecho me queda 1 menos Q dividido para E por C. Entonces de aquí me quedaría despejar Q quedando 1 menos E a la menos T sobre RC. ¿Okay? Entonces finalmente despejo Q quedando que Q es igual a E por C, el producto de 1 menos E a la menos T RC. Entonces, si ustedes observan qué ocurre en el circuito para T igual 0, para T igual 0, esto valdría, para T igual 0, esto valdría, el exponente valdría 0, y el a 0 es 1. Entonces, 1 menos 1 sería que la carga es 0, ¿no? Efectivamente. Entonces, para T igual 0, el circuito se comporta como si esto simplemente fuese un corto, ¿no? En el capacitor. Para T igual 0, la carga es 0. Y para T infinito, o sea, cuando ha pasado mucho tiempo después de estar ya cargado, conectado al capacitor, entonces esto tiende a ser 0, porque esto queda 1 sobre infinito, eso tiende a 0. Por lo tanto, ¿cuánto es la carga? La carga es máxima acumulada y vale E por C. Entonces, el capacitor se ve luego de esto como si tuviese ya un circuito abierto. Así es el capacitor para este tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo de estar conectado. Entonces, en función de esto, fíjense entonces que la carga aquí puede ser escrita como una carga máxima, que empieza en el valor máximo y va decayendo, ¿no? 1 menos T, mejor dicho, y va creciendo a razón de esta tasa, en donde, si nosotros calculamos, mejor dicho, graficamos cómo cambia la corriente, cómo cambia la carga, perdón, en términos del tiempo, veríamos que esa carga va creciendo desde 0 hasta alcanzar un máximo. O sea que la carga tiende a ser máxima en el infinito y vale E por C, ese es el valor de la carga máxima. Entonces, cuando ocurre un tau en la constante de tiempo, que llamamos constante de tiempo tau, RC, entonces cuando ha transcurrido un tau, o sea un RC, ¿cuánto es la carga acumulada? Bueno, esto vale 1 y tendría este factor 1 menos E a la menos 1. Entonces eso es aproximadamente 0.63 de Q máximo. O sea que vendría a ser que para T igual un tau, para T igual un tau, el capacitor tiene acumulado aproximadamente el 63% de Qmax. Todavía no está el 100%. A medida que transcurre el tiempo, 2 taus, 3 taus, nos vamos acercando al 95-99%, en la que consideremos ya una carga casi completa. Entonces, esta es la función de cómo varía Q, la carga en el capacitor en el tiempo. Es una función que muestra cómo la carga va variando, va creciendo. Ahora, la primera derivada de Q es la corriente. La primera derivada de Q, como me da la corriente, derivo y dice Q máximo, que es E por C, la derivada de 1 es 0 y la derivada de esto es la función
menos E a la menos T sobre RC por el diferencial del exponente, que sería menos 1 sobre R por C. Entonces quedaría que la función de la corriente es igual a C, que se simplifica, quedando E sobre R por E a la menos T sobre RC, ya que menos por menos da más. Entonces, esta es la función de cómo cambia la corriente en términos del tiempo, también es variable. Entonces, nótese que en el circuito, para T igual 0, esto vale 0, y el A0 es 1. Entonces, la corriente para T igual 0, aquí, la corriente para T igual 0, que se comporta así, es la división de la fe para la resistencia. Entonces, la corriente para T igual 0 empieza de un valor máximo, que es el valor de la fe para la resistencia, y de ahí en adelante va decayendo. Entonces, si ustedes observan cómo varía la corriente en términos del tiempo, notarán que debe empezar por un valor máximo, ¿no?, que valdrá el fe para la resistencia, y de allí en adelante va decayendo hasta hacerse cero. Es decir, que en T infinito, ¿no?, aquí, la corriente tiende ya a cero. Por otro lado, ¿cuánto es el valor del voltaje en el capacitor? A ver, el valor del voltaje en el capacitor, si tenemos que el voltaje en el capacitor es la carga sobre la capacitancia, entonces el voltaje en el capacitor será conocido Q, si divido para C, tengo que el voltaje en el capacitor es esta expresión dividido para C. Esa sería la Fe por 1 menos E a la menos T sobre RC. Tiene la misma forma de la curva de la carga, que es el voltaje en el capacitor. Será entonces la función va creciendo hasta llegar a un voltaje máximo, y esa asíntota es justamente el voltaje al cual tiende a cargarse, que es el valor de la fe, empezando de ese. Entonces, nuevamente se interpreta esto: si T es igual a un tau, el voltaje del capacitor, ¿cuánto será? El voltaje del capacitor, esto será 63% del valor al que tiende a cargarse, que es la fe. Entonces, esto es lo que se vería en la figura, ¿no? Para un tau, el voltaje del capacitor ya alcanza el 63% de la fe. Ahora, la siguiente pregunta que se planteó aquí en el circuito, es decir, si esto ya está resuelto en cuanto a la función de cómo varía Q, cómo varía I, cómo varía el voltaje del capacitor en términos de tiempo, es decir, ¿cuánto habrá transcurrido? O sea, ¿cuál será el instante T en el que el voltaje del capacitor alcance el 50% de él? Podemos nosotros tener una idea. Si un tau, o sea, un RC son 12 segundos, es decir, a los 12 segundos ya podemos interpretar. ¿Qué pasa? A los 12 segundos, el capacitor tiene un voltaje que corresponde al 63% del valor de la fe. Como yo quiero saber qué tiempo transcurrirá cuando alcance el 50%, entonces la respuesta seguro me debe salir mayor, igual o menor que 12 segundos. Menor que 12 segundos. ¿Okay? Menor que 12 segundos. Entonces tengo que averiguar cuántos segundos es. Entonces, para ello, ustedes, como tienen esta condición del voltaje, escríbenlo. La ecuación del voltaje me dice que el voltaje del capacitor cambia de acuerdo a él. ¿Okay? Y entonces dice, dado que el voltaje del capacitor es el 50% del valor de la fe, y eso es 0,5, entonces igualo esa condición con la ecuación del voltaje, y ya este es el tiempo que tengo que despejar. Entonces, obviamente aquí simplifico esto, luego despejo E
a la menos t sobre, bueno, RC ya le va a poner eso estado, ¿no? Lo puedo escribir así. ¿Qué más? Esto es igual a 1 menos 0,5. Entonces, dando esto igual a 0,5. Por lo tanto, para despejar t, ¿qué tengo que hacer? Sacar logaritmo natural, ¿cierto? De e a la menos t sobre tau. Y esto es sacar logaritmo natural de 0,5. Entonces esto me queda menos t sobre tau, logaritmo natural de 0,5, y finalmente t es igual a menos tau, logaritmo natural de 0,5. Tau es RC, acuérdense. Entonces reemplace, datos tienen 12 segundos multiplicado por logaritmo natural. Como este es un número menor que 1, va a salir negativo, pero como tiene precedido el menos, la respuesta va a ser positiva. Calculamos esto. 8.3 segundos. Como habíamos predicho, ¿no? Debe ser menor que tau, que es 12 segundos, que aquí alcanza el 63%, ¿no? Como era 50%, debe ser menor que 12.